Tema cuarta ola de COVID. Lo confirmó la ministra de Salud. ¿Qué pasa en Rosario? ¿Cuál es la reacción de las autoridades sanitarias? Está Leonardo Caruana, secretario de Salud, con nuestro móvil. Adelante, Lorena. Así es, Gustavo, como vos comentabas, ayer se anunció, lo dijo la ministra Carla Bisotti, ministra de Salud Nacional, que ya ingresamos en la cuarta ola. Bueno, queremos saber cuál es el panorama aquí en la ciudad de Rosario, para eso estamos con el secretario de Salud Municipal, Leo Caruana. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo se está preparando Rosario para... primero, cómo están los números, ¿no? Ya a nivel nacional vemos que hubo un aumento, también a nivel provincial. ¿Qué es lo que pasa en Rosario? Sí, bueno, la ciudad también sigue la tendencia de incremento de casos, que lo estamos viendo en la mayor circulación del virus, en el RT y sobre todo en la positividad de nuestros test. Es decir, hace 3 semanas atrás, para tener dimensión, teníamos un 2% de positividad, hoy es más del 10%. Evidentemente hay un aumento de casos, posiblemente también un subregistro, porque hoy el criterio de hisopado no es el mismo que antes y solo se están hisopando pacientes con factores de riesgo y situaciones en particular. Eso hace que la realidad posiblemente sea mucho mayor. De todos modos, paralelamente a esos números, nosotros estamos siguiendo muy de cerca la tasa de ocupación de camas generales y críticas, y eso, ahí también hay claramente una discordancia, es decir, no vemos esa gravedad de la enfermedad que se veía en las olas anteriores. Entonces estamos en un aumento o incremento de casos leves que no generan esa situación sanitaria en lo particular en las personas graves y que tampoco generan ese estrés en el sistema de salud. Sí es cierto que transitamos un invierno que empiezan, digamos, las bajas temperaturas y coexiste la circulación del virus COVID con otras enfermedades respiratorias, lo que hace que hayan aumentado las consultas de pacientes febriles en las guardias y en los centros de salud. A eso me refería respecto a las consultas. ¿Aumentaron también los testeos? En realidad están aumentando levemente los testeos porque el criterio es solo a pacientes con factores de riesgo. Sí, la positividad, y lo que podemos inferir es que, bueno, los casos van a ser más, pero como se está dando en otros países también este incremento de casos, cuando las tasas de cobertura son altas, el pronóstico de la enfermedad o la gravedad es mucho menor. La discordancia que tenemos en otros países donde la tasa de cobertura es baja es que el impacto en la gravedad de la enfermedad es mayor. Por eso, bueno, las hipótesis en relación a este aumento de contagios es, primero, no sabemos la durabilidad de la inmunidad, tanto aquellas personas que se contagiaron como aquellas personas que están vacunadas, cuánto dura. Y por otro lado, la relajación de los hábitos de cuidado, que también, al alejarnos de la gravedad de la enfermedad, nos pasó en la gripe A en el 2009, cuando uno se aleja de esa sensación de gravedad, de muerte, la situación de relajamiento y el cansancio también se da. Bueno, la combinación de todas esas cosas hace que tengamos aumento de contagios, ¿no? Bueno, ¿se espera que de cara al comienzo del invierno aumenten aún más los contagios? Posiblemente tengamos incremento de casos, yo creo, y por eso trabajamos mucho en un escenario que puede ser el más probable, que es seguir reforzando la vacunación, completar la tercera dosis, aquellos que no la tienen, hay un 40% que todavía no se ha vacunado, y con turno asignado completar la cuarta dosis. Y por otro lado, retomar en este invierno el uso del barbijo, las cosas que nos cuidaron. A veces tiene más prensa o más fama el respirador, la cama de terapia, y no lavarse las manos, ventilar los ambientes, utilizar correctamente el barbijo en espacios cerrados. Bueno, cuando se dan estas cosas también evitamos, es decir, las olas no son fenómenos naturales, lo decíamos en las olas anteriores, que vienen como si fuese una catástrofe climática. Las olas las construimos entre todos. Si todos retomamos el cuidado en el invierno, posiblemente el número de contagios no sea tan alto. Si me permitís, Gus, Leo, Gus tiene una pregunta. Sí, Decinos, Gus. Sí, también hay un termómetro de la enfermedad, de la cantidad de personas internadas en grave estado o en las unidades de terapia intensiva público-privadas. ¿Hay en la actualidad en Rosario personas internadas en ese estado? ¿Hay en este momento personas internadas en unidades de terapia intensiva por COVID?
Nosotros en este momento no tenemos reporte en el ámbito municipal, teníamos en las semanas anteriores pacientes en el sector privado y también algunos en el sector provincial, coexisten con adultos mayores, con factores de riesgo, lo mismo la mortalidad que se ha dado posterior a la variante Omicron en febrero, marzo, abril, cuando analizamos en profundidad quiénes se internan y quiénes la pasan mal, bueno, aquellas personas o que están completamente vacunadas, digamos, o que tienen muchos factores de riesgo y son personas adultas mayores. ¿Cuánto es la población vacunada en Rosario? Y hoy tenemos el 65% de la población ya con tercera dosis, de toda la población objetivo que necesita la vacunación. Es un número muy importante, con alta cobertura, casi el 100% primera y segunda dosis. Respecto a la cuarta dosis, vos la mencionabas, ¿es recomendable? ¿Cómo lo ves de cara a este comienzo de segunda ola? Sí, es muy importante. La cuarta dosis hoy se hace con turno asignado. Ese es el escenario que estamos transitando, es decir, el escenario de refuerzos como la cuarta dosis. El escenario probable es que nosotros en el futuro tengamos, esto valorado por la Organización Mundial de la Salud, que tengamos que hacer dosis de refuerzos todos los años. Hay un escenario más optimista, que es que con estas dosis no va a ser necesario más dosis de refuerzo con estas que tenemos, y hay un escenario pesimista, que es que cuando en países con muy bajas coberturas de vacunación el virus circula, se multiplica mucho más y puede generar resistencia a las plataformas de vacunas y que haya que cambiar las plataformas de vacunas actualmente que existen en el mundo. Bueno, esos tres escenarios son los que se, analizan, no hay ninguna definición certera sobre esto. Adherimos más y esperamos que el escenario probable de refuerzos periódicos sea el que nos cuide durante los próximos tiempos. Bien, bueno, ¿dónde podemos vacunarnos a nivel municipal para recordar a quien le falte alguna dosis? Bueno, nos podemos vacunar en todos los hospitales de la ciudad, hospitales municipales, aquí en el CEMAR, en los centros de salud, también en el shopping, en el cambio que hizo la rural, y la verdad que la gente está yendo, inclusive si tenemos el turno en un lugar y no podemos acceder, bueno, con la planillita del turno, con el registro del turno, pueden vacunarse en un lugar más cercano si tienen alguna incomodidad para llegar a ese lugar, ¿no? Y la tercera dosis no hace falta, es espontáneo, se pueden presentar directamente y se coloca la tercera dosis y se completa la tercera dosis a todas las personas. Bueno, por último, frente a esta posible suba, ¿está preparado el sistema de salud? Ya me imagino con la experiencia que tuvimos en los años anteriores. Sí, nosotros seguimos trabajando en la organización del sistema de salud siempre. Ahora vamos a tener la alta demanda, ya está transcurriendo la alta demanda respiratoria en términos generales, con circulación de virus sincicial, adenovirus, virus de la influenza y también coronavirus, que no estuvieron en los inviernos anteriores. Por eso ya se incrementaron las consultas en guardias y centros de salud. Seguramente generarán algunas demoras, tiempos de espera. Esto se da en los subsectores públicos y privados. Pero lo importante es que podamos hacer, primero desde la población, los cuidados preventivos, no ir a trabajar enfermo, no ir a la escuela con síntomas respiratorios, porque todo eso genera que cualquiera de estas enfermedades se prolongue en el tiempo y contagiemos. Y por otro lado, seguir organizando el sistema de salud, y esperamos que justamente siga esta tendencia de no tener pacientes graves, que fue lo tan tremendo, lo tan arrasador de la vida de las personas y lo que dejó marcas y cicatrices en cada una de nuestras familias cuando perdimos a un familiar o estuvo una persona internada tanto tiempo en terapia intensiva, ¿no? Muchas gracias, Leo. No, gracias a vos. Ahí estábamos entonces con la palabra del secretario de Salud, Leonardo Caruana, que nos estaba brindando un panorama de lo que sucedía en Rosario respecto a esta enfermedad y también recomendaciones si hay algún síntoma presente en las casas, sobre todo relacionado esto con el aumento de otras enfermedades respiratorias. Gracias, Lorena. Todas las dudas evacuadas por el secretario de Salud. Nos reencontramos en instantes.